Bueno, recuerdo muy bien la fecha, fue en 1990 y en esa época era decano de Bellas Artes, de la Facultad de Bellas Artes, don Alberto Cañas, que también, bueno, un gran escritor, un intelectual de mucha categoría, ¿verdad? Y él, la UNED tenía esa idea de publicar las concherías, pero querían un ilustrador y don Beto se me acercó en la Universidad de Costa Rica y por supuesto que acepté y me encantó porque yo nunca había visto las acuarelas perdón, las ilustraciones de Aquileo, las concherías de Aquileo, perdón, ilustradas. Entonces, posiblemente exista algo que se hizo, pero yo no lo conocía y me entusiasmó mucho la idea y así fue como acepté. Básicamente ese fue el acercamiento y el proceso de inicio. Entonces hice sí una pequeña labor de investigación, de fotografías, en cuanto al vestuario, en cuanto a la arquitectura, y de ahí en adelante ya fue como una especie de expresión más personal, ¿verdad? No tan tal vez apegada a la realidad, pero sí como lo que yo sentía en cada ponchería, en cada poesía de estas. A buscar, no recuerdo ya qué nombres tendrían, pero sí de ahí, artículos, documentos con fotografías de principios de siglo. Entonces sí se ve ahí mucho el traje campesino. De hecho, bueno, todas esas fotografías que se ven de Gómez Miralles, de gente en la calle, de antiguos cogedores de café, que el traje campesino de las mujeres no era lo que vemos idealizado para el 15 de septiembre, ¿verdad? Jamás. Eran trajes muy sencillos. Sí, la mayoría usaban sombreritos blancos o pañuelos y, y su famosa cutacha, ¿verdad? Que era el machete prendido a la cintura, a veces hasta con una soga nada más. Poca gente, por lo menos en esas fotografías, poca gente usaba calzado y las casas, bueno, eran la típica casa de adobe que desapareció, ¿verdad? Como que las casas de madera fueron posteriores, pero en esa época lo que aparece eran casas muy, muy sencillas de adobe con muy escasa luz y techo de teja, ¿verdad? Por ejemplo, estas dos que vos me mandaste, las fotos de la boda campesina y de la vela del angelito, esas yo lo que más quise representar fue como el ambiente, son como más panorámicas, ¿verdad? Entonces son vistas más de cerca, digamos, que aparezca más el ambiente donde se hacía el pueblo, em, las bombetas. Mucha gente me dice en esa de la boda campesina, y esas nubes redondas, y le digo, pues es que son las bombetas. En todas las fiestas pueblerinas y aún en San José em, se reventaban bombetas de pólvora que uno las veía de lejos como unas nubecitas blancas, ¿verdad? Oía el estallido y después se veían esas nubecitas blancas como redondas. Y la iglesia también, una iglesita blanca, como habían más en esa época. Ahora las pintan más de colores, pero en esa época eran como encaladas, ¿verdad? No deja de ser demasiado contradictorio para mí. Yo puse ahí a la señora como sirviendo unos jarros y dije, bueno, puede ser jarro de café o puede ser jarro de cerveza o jarro de guaro, pero mejor hago jarro en vez de copas. Recuerdo haber visto cuando era niña en pueblos rurales que no estaban ni siquiera pavimentados, procesiones y matrimonios. Y generalmente, pues en los matrimonios, la novia iba adelante y era como muy, muy tímida, ¿verdad? Y atrás iba
bastante gente, no sé si serían de solo invitados, pero era una comitiva bastante grande. Me imagino que era casi que todo el pueblo, ¿verdad? Que iba ahí de curioso. Me imaginé, o por la lectura de las eh, concherías, de que yo creo que Aquileo se enfocaba casi que en los campesinos de la meseta central. No aparecen aquí como menciones ni al mar, ni al Caribe, ni a la costa, ni a lanchas. Entonces creo que estas concherías tenían que tener como un ambiente que nos fuera familiar a todos como para reconocerla, reconocer la meseta central. Y yo me imaginaba como por el lado de Barba o Escazú, o Cartago, qué sé yo. Entonces, también es lo que te dije antes, me fijé mucho en las construcciones de esa época y en su mayoría eran casas de adobe, eh, estancos, ¿verdad? Lo que llamaban estancos, que eran las pulperías, como los comisariatos de esa época, esas sí eran como de madera, como había como enrejados, muchas cercas, mucho estaba cercado así con cercas de este tipo, tranqueras. Entonces, bueno, intenté en estas incluir un poco de toda esa parte. Bueno, en esto yo sí recuerdo que hablé con mi abuela, hablé con una señora que trabajaba en la casa de ella, que era del pueblo, y me decía que es que las velas eran así, que eran angelitos y que había que estar, había que celebrarlo porque era un angelito que se había ido al cielo. Y a mí me llamaba muchísimo la atención porque yo pensaba, bueno, pero que, ¿cómo están la mamá y el papá? Están tristes. Pues sí, pero la gente se alegra, entonces la gente trae comida, se organiza después antes de la vela, ¿verdad? Antes del entierro, se organiza una noche donde la gente llega, primero rezan, cantan y después se les sirve sus traguitos y sus cosas y muchas veces termina en fiesta. Lo hice así porque, no sé, me pareció que primero que a mí siempre me llamaron mucho la atención estos ataúdes infantiles blancos con la crucecita ahí. No sé, lo quise representar así. Y después porque pensé que cómo iba a representar ahí un niño muerto, que se supiera que estaba muerto, lo iba a hacer tal vez más blanco, sí. Tuve esa impresión de que era como feo, no sé, como que, no sé, lo hice así con la tapa cerrada, no lo hice destapado porque, no sé, me impresionó que no tenía como documentación, digamos, fotográfica de cómo era un niño en esa época en la caja, cómo lo vestían, cómo... Yo dije, bueno, si lo pinto blanco, lo dejo todo blanco, entonces llama mucho la atención y dije, bueno, la verdad es que voy a hacer el ataúd que a mí me gusta así. O sea, lo hice porque pensé que era mejor tal vez. Por lo que sí tenía como más presente la cuestión de una figura grande en primer plano, ¿verdad? Ese, pero a mí me encanta el rojo y metí mucho rojo. Y recuerdo que ahora que hablamos de esto, recuerdo que yo comencé a hacer las ilustraciones de acuerdo a como me las entregó la editorial. Entonces, estas eran las que venían de primero, la vela del angelito, los filazos. Y recuerdo que yo le llevé a don Beto estos bocetos y a él le gustaron mucho y me dijo, no, no, siga adelante, no tiene que traer nada, nosotros confiamos en su trabajo, entonces eso como que me aflojó un poquito más, porque al principio estaba dudosa. Y ya en la parte digamos, sobrepasado esa duda o ese temor del dibujo, de la parte conceptual, ya la parte de color y de la acuarela la disfruté muchísimo porque pues a mí me encanta la acuarela y me pareció que era una técnica muy adecuada para esto, porque todas esas manchas mojadas ayudan a dar movimiento, ayudan a dar algo
como ya casi esfumado también del pasado, ¿verdad? Entonces, la parte de color para mí no fue problema.